Les cuento entonces qué se entiende por las fases de un proceso abusivo en contextos intrafamiliares o interpersonales, porque vamos a estar hablando de situaciones que, como ya mencioné, no solo tienen que ver con un vínculo cercano y de confianza, sino también con cierta autoridad, porque estamos hablando de una persona adulta, que en general, en el 90% de los casos, es un varón heterosexual, eh, vinculado de algún modo al mundo de la familia o al mundo de las relaciones sociales comunitarias, eh, bastante aceptado por el entorno, muchas veces entrañable y apreciable por sus características, por su carácter, por su modo de tratar a las niñeces, por ser solidario, por ser buen compañero, por ser una persona íntegra. Así que desde ya tenemos que derribar cualquier idea de monstruosidad o de depravación observable, ¿no? Entonces, las características de la primera fase, denominada la fase de seducción, o como lo ha denominado un gran autor, Perrone, eh, el hechizo, porque justamente lo que logra este individuo con su capacidad destructiva o delictiva es una estrategia mediante la cual comenzará a apropiarse de la voluntad de esa niña o ese niño para poder de alguna manera captar no solo su atención, sino su afecto, su dedicación y su complicidad. En esa primera fase quizás no haya ninguna condición intrusiva, nada que pudiera a la niña o al niño llamarle la atención, para luego pasar a la fase más intrusiva, que puede incluir hacerle ver un material erótico, hacerle ver una película con escenas para adultos solamente, no necesita hacer pornografía, generar situaciones sexoafectivas delante de esa niñez, ya sea con su mamá, con su abuela, con su tía, con la persona con la que tiene vínculo. Comenzar a introducir elementos de la erótica adulta en el lenguaje, en los chistes, en las bromas, en los comentarios, sexualizar casi todo tipo de situación inherente a esa niñez. Todo esto va a variar según la edad, por supuesto. Empezar a promover una intromisión ambiental, abriendo la puerta del baño, entrando a su cuarto, destapándole la cama, retirándole la ropa. Bien, de ahí podríamos ya pasar a la fase concretamente de apropiación del cuerpo con tocamientos de toda índole, agregando también verbalización de estos hechos, un estado de complicidad, información inherente a lo que está ocurriendo y a cómo les gusta a ambos, cómo lo disfrutan, empezar a generar la instancia entre nosotros, esto pasa entre nosotros, este es un tema nuestro, esto no lo tiene que saber nadie, mensajes de ser la persona elegida, la más querida, ¿no? Bien, a partir de ahí comienza esto que después vamos a desarrollar un poco más en el taller, que tiene que ver con el estado emocional de esa niñez, que empieza a vivir como con dos cabezas, con un doble pensamiento, empieza a escindirse en su voluntad y a padecer un trauma, una herida traumática, ¿sí? Pero entonces, el delincuente a partir de este momento va a comenzar a generar una suerte de diálogo que va a involucrar afirmaciones negativas respecto al entorno, muchas amenazas en relación a qué pasaría si hablara, qué pasaría si lo contara, y de este modo irá oprimiendo, ¿no? Se irá generando un estado de opresión cada vez mayor al punto de que esta niñez no pueda de ninguna manera evadir este estado de tortura, porque se va a constituir en una condición tortuosa. Quizás la niñez, según la edad, comience a tener terrores nocturnos, pesadillas, enuresis, algunos síntomas que son muy propios de la edad, así que nadie tiene por qué atribuírselos a esta situación. Pueden prolongarse en el tiempo los síntomas, no todas las familias cuentan con recursos informativos, digo, de que estos serían síntomas preocupantes. El depredador se ocupará de regular en la medida en que los síntomas aumenten para no ponerse en evidencia, y de este modo irá logrando pasar de tocamientos a comportamientos quizás de mayor contacto, estableciendo contactos directos con la genitalia, estableciendo algún tipo de penetración digital con objetos y quizás llegando a la penetración carnal, que no es lo que ocurre en todas las ocasiones, pero podría ocurrir. Bien, esta situación está dejando a la niñez en un lugar verdaderamente de atrape, de silencio, de opresión y de tortura. La posibilidad de develar esta situación es verdaderamente muy complicada. La fase de develamiento la podemos entender a veces a través de situaciones sintomáticas, es decir, se detecta un síntoma que es atendido y a partir de eso puede ser por lesiones, puede ser en edades un poco más avanzadas a la pubertad, por embarazo, por presencia de embarazo, por pérdidas vaginales o anales, por lesiones. Bien, puede haber
un abanico de este tipo que podemos llamar como síntomas físicos o psicofísicos. Pero también podría pasar que esa niñez hable, que devele en la escuela, que devele en lo de algún familiar, que devele con abuelos, que intente contar lo que le está pasando a alguna persona que está eligiendo como adulto confiable. Por eso la importancia de respetar el lugar del adulto confiable. Eso también lo vamos a ver cuando revisemos los procedimientos escolares ante los develamientos de abuso. Pero lo que no quiero dejar de mencionar es la fase de retractación, porque forma parte del mismo fenómeno, entonces estaríamos ante la fase de seducción, la fase de intrusiva, la fase del secreto y el ocultamiento, la fase del develamiento y la fase de la retractación, que es cuando la niña o el niño se retracta y dice que esto no le pasó o que no se lo hizo a esa persona, que se lo hizo otra persona, porque el resultado en general o la respuesta tanto de la familia como del contexto social y muchas veces también del ámbito profesional, es adversa, ¿no? Resulta como, viene como a confirmarle que todo lo que el depredador le dijo, que no le iban a creer, que todos iban a sufrir por culpa de que hablara, de que iba a ser peor para toda la familia porque ya no iban a contar con su ayuda o su participación o su colaboración, ya sea que es abuelo, tío, vecino, padrino, ¿no? Y lo pongo en términos masculinos porque es el 90% de los casos. Entonces, es importante considerar la retractación como un momento oportuno porque hay que estar muy atentos a que esto va a pasar, va a llegar a una instancia de retractación. Y con eso vamos a tener que trabajar, tanto los equipos que intervengan, trabajar con la niñez, con la familia y también en los estratos judiciales. Esto muchas veces se pierde de vista y de verdad es parte del fenómeno, es muy importante y hace a esto de hablar, ¿no? De poder hablar. Por eso, cuando trabajemos en el taller, cómo hablar, para qué hablar, por qué hablar, cómo hablar de estos temas en la escuela y en la casa, estaremos adentrándonos un poco en este obstáculo que representa no haber podido hablar y sentir que al hablar todo está peor, ¿no? El orden que existía se perdió, la niñez se siente observada, quizás humillada y también un poco abandonada por alguien que la privilegiaba, ¿no? Es muy complejo y muy doloroso. Así que hasta aquí un poco les quería dar este panorama, que si bien les voy a mandar un material escrito, me parecía muy importante que ustedes escucharan de mí este proceso de las fases y a partir de eso trabajar luego en lo que más adelante les propongo, ¿sí?